Conversemos de la Biblia. Y nuestro segundo bloque lleva por título La doctrina de la justificación, una definición y un acercamiento evangélico. ¿Cuál es tu perspectiva, Mauricio, como protestante, como evangélico, inclusive te dijiste ahí como presbiteriano, como reformado, respecto a cómo debemos hoy entender la justificación y cómo debiésemos hoy comprender esta doctrina? Voy a leer, ¿ok? La justificación por la fe no consiste en una actividad divina en la cual los pecadores somos hechos justos ante Dios, sino solo de aquel pronunciamiento judicial que declara que somos justos delante de Él en relación a la ley divina. La justificación nunca significa hacer justo, sino solo declarar que alguien es justo. Por ejemplo, cuando Lucas narra las afirmaciones de Jesús tocante a Juan el Bautista, dice que, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Nótese que el pueblo no le hizo justo a Dios, sino más bien ellos reconocieron que Dios es justo, reconocieron su justicia por medio de las palabras del Señor. Que la justificación es un asunto principalmente de carácter forense, se puede notar aún más cuando se le contrasta con su antítesis. ¿Cuál es la antítesis de la justificación? La condenación. Pablo realiza la conocida pregunta retórica: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y enseguida contesta: Dios es el que justifica. Luego regresa a la misma idea y vuelve a preguntar: ¿quién es el que condenará? Y la respuesta que surge de manera casi espontánea es: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otro ejemplo en donde la justificación es claramente un asunto judicial por su contraste con la condenación, lo vemos en Mateo 12, 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nótese eso, en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Algunos pasajes del Antiguo Testamento son también muy claros en señalarnos este sentido. Por ejemplo, en Deuteronomio 25:1, voy a leer la versión textual: cuando haya contienda entre hombres, se presentarán a juicio para que se les juzgue. Justificarán al justo y condenarán al malvado. En Romanos 5:16 también leemos: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Para condenación y para justificación. Son dos claros contrastes que demuestran lo que he venido diciendo. Esto es, que la justificación por la fe, es un término judicial, una absolución de la pena por el pecado, en donde el acusado es ahora declarado un justo ante los ojos del juez divino, delante de quien tiene que compadecer toda la humanidad. Y dada la naturaleza de esta declaración de justicia, la justificación por la fe es en cierto modo más que simple absolución, lo cual es un término que solo puede significar perdonar o poner en libertad con el sentido de declarar no culpable. Por ende, más correcto es decir que es también y principalmente una declaración de justicia, un cambio de posición en el que el pecador es reconocido no solo como no culpable, sino como un justo. Un texto importante también es Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Donde la ira es una referencia al juicio escatológico de Dios dirigido a los pecadores de este mundo, una posible referencia al día de la ira de Romanos 2:5. En este pasaje, en Romanos 5:9, el estado presente de justificado es lo que hace posible que por medio de Cristo seamos salvos de la ira de Dios. Esto, desde luego, pone la justificación y a la ira de Dios, que no es otra cosa que el propio juicio escatológico condenatorio de Dios, en un nuevo contraste, donde la justificación es la antítesis a la ira divina que resulta en juicio. Por último,
En la parábola del fariseo y el publicano, Que también hicieron una pregunta de eso, así que va a estar interesante bueno, y aprovechemos entonces de de responder. responderla. En la parábola del fariseo y el publicano de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, tenemos un concepto un tanto similar respecto de la justificación. Ambos, cuenta la parábola, subieron al templo a orar, mientras que el primero se jactaba ante Dios de su aparente rectitud y falta de pecados, el segundo se reconoció pecador y rogó a Dios su compasión. Este último, dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora bien, debe recordarse que esta parábola fue dicha, como señala Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos, Claro, hacía un contraste. probablemente en un sentido moral y religioso. Por tanto, parece correcto inferir que aquí el verbo dikaiō, justificar, adquiere también una categoría similar a la que supone el adjetivo dikaios, justo. Esto es una declaración de justicia, aunque esta vez en el contexto de la parábola, no tanto en un sentido moral o religioso, sino más bien relacional. El publicano no solo encontró cabida a su oración, fue escuchado por Dios, aún siendo un pecador. Fue reconocido justo, a diferencia del fariseo que pretendía presentarse justo ante Dios por sus buenas acciones. Por cierto que esta significación dentro de la parábola tiene relevancia para la comprensión de la doctrina de la justificación por la fe y viene a proporcionar una evidencia, fuera de los escritos paulinos, acerca de la justificación de los hombres solo por la gracia mediante la fe y no por las obras externas de la ley, como el fariseo pretendía justificarse, ¿cierto? No creo que el sentido del perfecto en la voz pasiva, justificado, sea solo el de que Dios oyó la oración del publicano, sino que guarda relación más bien, sino que guarda más bien el sentido de ser hallado justo o aceptado justo, no meramente el de haber encontrado el beneplácito de Dios, como dice Juan Jeremías. La actitud de humillación del publicano, por supuesto que encontró en Dios la aprobación a su súplica. Compárese con el Salmo 51:17. Pero, juntamente con esto, encontró también el favor de Dios en el acto de ser reconocido un justo ante Él. Actualmente esa es una de las cosas que separa al protestantismo o a los evangélicos de otras tradiciones cristianas. Es el punto de cómo entendemos la justificación y cómo ésta se aplica al ser humano. Sí, lo que pasa es que la doctrina de la justificación plantea un problema desde nuestra perspectiva, como reformados o como evangélicos, plantea un problema que es que si la justificación es una declaración de justicia que Dios hace respecto de un sujeto a quien Él haya justo y Él dice Él es justo, el problema que nos plantea es cómo Dios nos puede justificar o cómo Dios nos puede a nosotros declarar justos si no somos justos. Exacto. De hecho, somos pecadores. Entonces, ¿cómo Dios puede decir que somos justos cuando de hecho no lo somos? Quiero leer un poco sobre esto que estoy diciendo. Salmo capítulo 7, versículos 11 al 13. Tal es la certeza del salmista que reclama el juicio divino, que apela a Dios para que le vindique y le libere de sus perseguidores, que irrumpa en juicio contra los adversarios, pues sabe él que Dios es un juez justo, cuya ira amenazante cuelga en todo tiempo sobre los enemigos de su pacto, que juzga la iniquidad de todo hombre como el juez justo que es. Levántate, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Clama en otro lugar el salmista a Dios para que venga a su pueblo de la opresión de los impíos. Hay, por supuesto que sí, un sentido en estos salmos en que podemos hablar del juicio de Dios sobre los malvados bajo la imagen del Dios que es fiel a su pacto y en consecuencia juzga o castiga a los impíos en virtud de este pacto. Sin embargo, hay también ese sentido en el que podemos hablar de Dios como un juez que juzga las acciones de los impíos por la sencilla razón de que Él es un Dios justo y se espera que como tal, que como juez que es, juzgue la maldad y condene al malvado. Esto se hace evidentemente claro en Pablo cuando alude al justo juicio de Dios, al escatológico evento del juicio final, en el que pagará a cada hombre de este mundo conforme hayan sido sus obras. Romanos capítulo 2, versículos 5 y siguientes. En Romanos capítulo 4, versículo 5, tenemos la inesperada
y desconcertante afirmación del apóstol Pablo que toca al actuar benevolente de Dios en un contexto enteramente soterológico, así. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En Proverbios, capítulo 24, versículos 24 y 25, tenemos dos afirmaciones en paralelismo antitético. Pero póngase especialmente atención al verso 24. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero si Dios es un juez justo que abomina estas prácticas, ¿cómo puede entonces él declarar justos a pecadores y seguir siendo justo? Quizá la pregunta más precisa sería en este caso, ¿es justo Dios cuando declara justos a los injustos? O más importante aún, ¿en qué fundamentos posibles Dios puede decirte que eres justo cuando de hecho no eres justo? Y muy por el contrario, eres un pecador empedernido, un transgresor de la ley de Dios. Bueno, podría seguir leyendo, pero me voy a demorar bastante. Voy al punto de la pregunta final. ¿Y cómo entonces Dios nos declara justos? Así es. Lo que yo creo, y aquí me encuadro, digamos, con la perspectiva tradicional protestante o reformada, es que Dios nos justifica a nosotros en virtud del sacrificio de Cristo. Es decir, la base o el fundamento de nuestra justificación es la justicia de Cristo. Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Y en virtud de ese acto de imputación, Dios ahora nos declara justos. ¿Por qué? Porque nos ve justos a nosotros. Ahora, es importante sí señalar de que esa imputación, bueno, esto también lo voy a explicar en el libro cuando desarrollo temas allí en este mismo capítulo sobre la unión mística entre el creyente y Unión con Cristo. Sí. Dios nos imputa la justicia de Cristo, pero no tanto en el sentido de una cosa que se traslada de un lugar a otro. No es una transacción a la distancia, como dice Millar Erickson, sino que más bien es una justicia que se nos imputa en virtud de nuestra unión con Cristo, Y que ahora estamos de nuestra incorporación a Cristo. Nosotros estamos tan unidos a Cristo, tan vinculados a Él, que todo lo que le pertenece a Jesús nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, la justicia de Él me pertenece a mí. Ahora, hay una ilustración interesante que yo a veces se la planteo a los hermanos para que puedan entender la justificación imputada y me gustaría también compartirla aquí. Que muchas veces cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo en la cruz y la justificación, a veces creemos sencillamente que lo que hace Cristo es que toma nuestros pecados y los perdona, los hace desaparecer, por así decirlo. Entonces, como teníamos una deuda y ahora esa deuda queda en cero. Pero es interesante también que los evangelios dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no seríamos capaces siquiera de heredar el reino. Y entonces ahí entra lo que hablábamos de la justicia imputada en un sentido práctico, es decir, que toda la obra de Cristo, todo lo bueno que Él hizo, todo el cumplimiento a la ley, como tú lo indicabas, a causa de que estamos unidos a Cristo de una manera tan íntima, tan misteriosa, es que aquello también es parte nuestra. Entonces no solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados, nuestra cuenta ha sido saldada, sino que además la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta, por lo cual, por los méritos de Cristo, por la gracia del Señor y por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, es que ahora, delante de los ojos de Dios, nosotros somos considerados como justos. Hay una ilustración que podríamos usar aquí para entender también todo esto. Supongamos que todos nosotros estamos delante de Dios compareciendo por nuestros pecados. Dios solamente puede actuar de una de tres maneras. Aplicar la justicia sobre nosotros y condenarnos, la justicia en términos retributivos, ¿ya? Aplicar la justicia del juez sobre nosotros. Hablamos al inicio, retributivamente. Retributivamente y condenarnos. Segundo, pasar por alto su justicia y perdonarnos simplemente sin haber condenación, sin haber juicio, sin haber justicia, decide perdonarnos a todos, así como un juez que
indulta, o un gobernador, o un presidente, qué sé yo, que indulta a un criminal, lo único que está haciendo es retirarle la condenación, ¿cierto? O, tercero, transformarnos en personas justas. No, no éticamente justas, sino legalmente justas. Es decir, transformarnos en personas legalmente justas y de esa manera decir que somos justos. Lo que nosotros creemos es que Dios procede precisamente de esa tercera manera. Es decir, Dios no pasa por alto su justicia, sino que Él condena nuestros pecados en Cristo. Nuestros pecados son puestos en la cruz de Cristo. Cristo carga realmente con nuestros pecados. Cuando Cristo está en la cruz y tiene esa leyenda arriba que dice, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿cierto? Pero si bien es cierto, estaba escrito eso allí, pero a los ojos de Dios allí estaba escrito Jean Paul Zamora, bueno, no voy a decir tus pecados para Mauricio. Para no comprometerte, Mauricio Jiménez y todos mis pecados, ¿cierto? Y todos los que están escuchando esto, viendo esto. Y todo lo que están. Esto es muy gráfico. Fíjate que Pablo lo grafica así en Colosenses 2, 13, 14, cuando dice que Cristo cargó el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿cierto? La clavó sobre el madero de la cruz. Es muy gráfico. Todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, Cristo los toma, los clava allí en la cruz consigo mismo, ¿cierto? De manera que a los ojos de Dios, cuando mira al crucificado, dice allí todos los pecados que tú puedas enumerar. A la vista de los romanos y de los judíos que pasaban por ahí, simplemente decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, pero a la vista de Dios salía tu nombre, mi nombre, el nombre de todos los escogidos de Dios y nuestros pecados allí. Entonces Cristo carga con nuestros pecados. Dios realmente está haciendo justicia en el sentido retributivo de la palabra. Él realmente es el juez que sentencia el pecado y lo hace en su Hijo. Pero como nosotros ahora estamos en Cristo por la fe, su justicia, la del justo que está allí llevando nuestros pecados, nos es imputada a nosotros por la fe y en virtud de esta unión espiritual con Cristo en la que nosotros participamos por medio de la fe y por la obra del Espíritu. Amén. Del Espíritu de Dios. Bueno, Mauricio, ya para ir finalizando, nuestro último bloque es el bloque de las preguntas y las respuestas, así que voy a leer una de las preguntas de Juan de Rojas, que hizo aquí en Facebook. Dice: ¿comparte usted la posición tradicional que la justificación es por gracia a través de la fe, lo que incluye la seguridad de mi destino eterno con Cristo? Yo en mi blog tengo un artículo que lo tomé del libro. Yo en el último capítulo del libro de la justicia de Dios, el último capítulo se llama Los tiempos de la justificación. Ahí desarrollo un poco la tensión escatológica del ya y el todavía no con respecto a la justificación. Y esa sección del libro yo la tomé y la publiqué en un artículo que está en mi blog. Así que si él está interesado en conocer un desarrollo más profundo, más extenso sobre cómo es que la doctrina de la justificación nos tiene que llevar necesariamente a una afirmación de la seguridad de nuestra salvación, entonces puede leer ese artículo. Yo voy a dejar acá abajo en la descripción del video un enlace a ese artículo para que pueda profundizar en él, y así podemos pasar a otra pregunta que, bueno, Sandra Sanz dice que hable de la nueva perspectiva de Pablo, y en esto yo quiero que finalicemos ya las preguntas, porque muchas de las otras que están ahí tienen relación con la nueva perspectiva de Pablo. Personalmente también quiero agregar que son las nuevas perspectivas de Pablo, que cada autor que se enlaza a esta idea de la NPP tiene variaciones de lo que entiende, y me di cuenta que muchas de las preguntas en realidad vienen ligadas no a la nueva perspectiva de Pablo con todo el cuerpo de teólogos y autores que va, sino específicamente de N.T. Wright o Tom Wright. Entonces me gustaría que habláramos de eso un poco. Bueno, solamente N.T. Wright, no a perspectiva de Pablo. Sí, yo pues te digo que lo acotemos a Wright. Para empezar, ¿consideras tú que Wright es un hereje? Bueno, esto va a depender de... ¿De qué se entiende por herejía? Se entiende por herejía. Yo prefiero ocupar el término hereje en el sentido conciliar. Esto nosotros lo hemos conversado otras veces. Sí. Desde esta perspectiva, una herejía sería, por ejemplo, negar la deidad de Cristo, o negar la doble naturaleza de Cristo,
o negar la Trinidad. Claro, porque en el día de hoy, y solamente para hablar de esto, cualquiera es un hereje para el otro. Tú serías probablemente hereje para muchos porque consideras que bautizar a bebés es lo correcto. En Claro, cambio, para el otro lado, yo sería un hereje por considerar, tú eres un hereje. Sí. por considerar que el bautismo tiene que ser de creyente. Entonces, hay ahí un juego con este tema de la herejía y en que todos finalmente llaman hereje al otro, el dispensacionalista, el que no lo es, el que no es dispensacionalista llama hereje al dispensacionalista, el que es continuista llama hereje al sensacionista y así. Entonces, claro, yo prefiero, al igual que como observo tú, hablar en términos conciliares con respecto a la naturaleza de Cristo y quizás algunas herejías más históricas y que la cristiandad históricamente ha visto como herejía y no necesariamente posiciones particulares de alguien o implicaciones particulares que a veces inclusive limitan mucho el diálogo teológico o el pensar teológico. Me parece extraño que algunos consideren a Wright un hereje por no estar de acuerdo con la justificación imputada, siendo que en cientos de años hay mucha gente que no ha estado de acuerdo con la justificación imputada. Aún dentro del evangelicalismo, del protestantismo, tú nombrabas a algunos que habían repensado la justificación y no se les llamó hereje. Quizás tiene que ver porque es una persona que vende libros, que está muy en boga, pero la justificación imputada no es la única postura dentro del evangelicalismo respecto a la justificación. Entonces, no sé si quiere hablar algo más de la visión de Wright, que como decíamos, él cree en la justificación como una fidelidad de Dios al pacto. Y no sé si quiere profundizar más en eso. Bueno, como dije, hablar de hereje es delicado, la verdad, porque honestamente yo creo que las personas herejes no se salvan. ¿Ya? Exacto. Si tú eres un hereje, tú estás negando una verdad fundamental de la fe cristiana. Claro, y tu destino es el infierno. Tú no te puedes salvar si tú niegas verdades fundamentales de la fe cristiana. Bueno, eso creo yo. Por lo tanto, una persona hereje Es aniquilada al final. No creo que sea aniquilado. No, ya está bien, solo estoy bromeando. Eternamente. Bueno, es condenada más allá de para que no, es condenada. para no entrar en esa discusión. Sí, es condenada. Entonces, desde esa perspectiva, me costaría decir que N.T. Wright es un hereje. Ahora, ¿estoy yo de acuerdo con N.T. Wright en su definición de la doctrina? La verdad que no. Ahora, entre paréntesis, antes de entrar en la definición de él, es importante aclarar una cosa. Yo he leído a N.T. Wright, sé que tiene muchos libros, la mayoría están en inglés, ¿no? Traducido al español relativo al tema al menos, solamente está el libro de Verdadero Pensamiento de Pablo. Y que tampoco es una cosa que profundice mucho ahí. No. Pero, el libro es muy bueno. Yo el libro sinceramente lo he leído como 3 veces. Me gusta el libro. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con el autor, obviamente, como es natural. Pero hay otras también en las que uno puede estar de acuerdo y que no necesariamente está errado el hombre. Sí, de hecho los primeros capítulos son interesantes. Ahora, este libro es muy viejo, ya digámoslo así. Sí. Es un libro que ya tiene sus años. Del año 97. Exactamente, es del año 97, digamos, el libro en inglés. Y el mismo autor dice, me parece que en el prefacio dice que esto es solamente una introducción a la teología cognitivo. Una pincelada casi. No es definitivo. Entonces, bueno, eso. Otro libro que he leído de N.T. Wright, pero ese sí es un libro que no está traducido, es un libro que se llama Justification, God's Plan and Provisions. No sé si está bien pronunciado, ya, pero este libro que Wright escribe en respuesta al libro El futuro de la justificación de John Piper. Ya, grande John Piper. Sí. Entonces, bueno, leyendo este otro libro de Wright pude amarrarlo con lo que él dice acerca de la justificación en el libro del verdadero pensamiento de Pablo. Ahora, bueno, yo hace tiempo atrás había escrito también, precisamente para una entrevista que nosotros tuvimos cuando se iba a publicar mi libro,
y tú me consultaste acerca de qué pensaba yo sobre la justificación, sobre la nueva perspectiva de Pablo en relación a la doctrina de la justificación. Exacto. Y yo allí desarrollo una respuesta primero para decirte qué opino yo sobre la nueva perspectiva de Pablo, o las nuevas perspectivas de Pablo. Principalmente apunto a la tesis de Sanders, de lo mismo pactual, ¿cierto? Ajá. Y te digo que no estoy muy de acuerdo con ese paradigma por las razones que indico, pero también indico que hay puntos en los que considero que Sanders está en lo correcto, ¿cierto? Como el punto álgido de entender el judaísmo como una religión de obras o de méritos, que era el concepto que viene arrastrándose desde Lutero, ¿cierto? Y que Sanders creo que demuestra bastante bien que no es así. Pero tampoco es que ellos no tuvieran una especie de tendencia hacia una justificación por obra. Y hay escritos de la época que aparentemente... Bueno, y también es que el judaísmo no era algo monolítico. Único, monolítico, no. Habían varias variantes. Sí, y hay algunas en donde se ve un poco esa tendencia, a las que creo yo que Pablo apunta principalmente cuando escribe Gálatas o Romanos. Pero en esta misma respuesta yo después te respondo sobre la justificación por la fe en Pablo, y ahí yo hablo de la tesis de N.T. Wright. Entonces voy a leerlo, básicamente lo que yo te respondí en esa oportunidad. Creo que es una respuesta bastante breve, entonces por cosas del tiempo que tenemos ahora, espero que sea suficiente como para... Y con esto vamos terminando también, así que leemos esto y luego nos vamos a despedir. Sí. Solo paréntesis, en todo caso en el libro, en la página 107, hasta la página 117 en realidad, y son como 10 páginas que yo dedico a abordar esto es más bien una respuesta a la propuesta de N.T. Wright y a la justificación como acto forense. Ya. Ahí pueden leerlo. Bueno, y paréntesis, también voy a dejar el enlace a la entrevista en la descripción de este video para que también puedan ir y dirigirse a esa pregunta específica. Sí, yo te sugiero que pongas bueno, si es por a la pregunta específica, que sea el enlace del blog, porque en el blog mío yo añadí un poco más a lo que está en tu página. Ok. No visiten mi página entonces. No, la página de Jean Paul ya se aprovecha de visitar la mía. La Jean Paul ya está muy visitada, la mía no tiene visita. Pero bueno, ya voy a leer. ¿Cierto? Dice, es posible que entre los representantes de la nueva perspectiva de Pablo, aunque bien hiciéramos en llamarle mejor nueva perspectiva de Pablo, como tú lo dices, sí. N.T. Wright sea el que más ruido ha hecho en este segundo punto, o el más popular al menos. Por lo menos en Latinoamérica, en donde la NPP, o Nueva Perspectiva de Pablo, es mucho más reciente que en Europa o Norteamérica. Es decir, aquí estamos, creemos que esto es algo nuevo, pero la verdad es que tiene ya sus décadas. Sí. Más viejo que nosotros. Es más viejo que nosotros, sí. Por lo menos en Latinoamérica, en donde la Nueva Perspectiva es mucho más reciente que en Europa y Norteamérica, el profesor Wright es el que más conocido se ha hecho por su ensayo de 1997, What Paul Really Say, traducido al español por la colección teológica contemporánea de la editorial CLIE, bajo el título El verdadero pensamiento de Pablo, ensayo sobre la teología paulina. También en Estados Unidos ha sido el que quizás más críticas ha recibido de parte de los teólogos más tradicionales en este tema de la justificación. Ahora bien, la tesis de Wright en cuanto a la justificación es básicamente esta. La justificación no era para Pablo un asunto acerca de cómo podía la gente salvarse o presentarse justa delante de Dios en un sentido forense, sino en cómo saber que se estaba en la familia del pacto. Para Wright, la justificación no era un asunto soteriológico, sino más bien eclesiológico, relativo a la eclesiología, a la iglesia. Las diferencias de Pablo con los judaizantes, a quienes a menudo alude en Romanos y en Gálatas, no tenían que ver con cómo el hombre se salva, si por obras o solo por la fe, sino con quienes tenían derecho a formar parte de la comunidad pactual, de la iglesia del nuevo pacto. La justificación en Pablo se debe entender entonces como un lenguaje de membresía, que aunque involucra elementos forenses en su definición, es decir, los creyentes son declarados justos y sus pecados son perdonados, este lenguaje forense es utilizado por Pablo en forma de metáfora para expresar una relación pactual.
Desde la perspectiva de Wright, esto es, desde su definición de la doctrina, no tiene sentido hablar de la imputación de la justicia, ya que cuando Dios actúa en favor de su pueblo, dándole el estatus de justo, no está comunicándole su justicia. Y tampoco ese estatus tiene que ver con alguna condición previa con la que el pecador se presenta ante su tribunal. Tiene más bien que ver con ese actuar vindicativo de Dios, que le confiere el estatus de justo, metafóricamente hablando, dice Wright, tal como sucedía, según Wright, en un tribunal hebreo, cuando un juez fallaba a favor del demandado, vindicándole o absolviéndole de toda acusación. Es precisamente ese punto el que yo desarrollo en mi libro y argumento contra esa idea. En mi opinión, y escúchese bien, no creo que Wright esté tan equivocado cuando ve en la carta de Pablo a los Gálatas una correspondencia con esta tesis suya, con este asunto acerca de la membresía y de la problemática respecto de quiénes eran los verdaderos miembros del pueblo del nuevo pacto con quienes se podía uno sentar a la mesa y comer la cena del Señor, ¿cierto? Así es. Sin embargo, creo que se equivoca Wright al entender la justificación como un asunto eclesiológico más que soteriológico. La justificación, la terminología de la justificación es una cuestión forense en todo el sentido de la palabra. Todas las veces que esta palabra aparece en contraste con la condenación, como los ejemplos que vimos anteriormente que yo leí, ¿cierto? Y a eso podría añadir a Romanos capítulo 8, versículos 33-34, Romanos 2, 12, 13, ¿ya? Su significado es inequívocamente judicial. Lo mismo en otros textos no paulinos como Deuteronomio 25.1, Primera de Reyes 8.32, Proverbios 17.5 o Mateo 12.36-37, que también lo leí hace un rato. A mí me parece que ante un escenario forense y soteriológico como este, la doctrina de la imputación de la justicia vuelve a tomar sentido. Además de que, como argumento más extensamente en mi libro, la comprensión que tiene Wright respecto del escenario judicial en el contexto del tribunal hebreo no es del todo precisa, y eso cambia dramáticamente las conclusiones que se siguen de su planteamiento respecto del uso del lenguaje forense en la justificación. Pienso que esta visión más horizontal de Wright acerca de la justificación horizontal, es decir, a nivel eclesiástico, con su énfasis en la relación comunitaria entre los miembros de la familia pactual, no es el punto que define a la justificación en su significación más exacta, aunque reconozco que hay esta dimensión eclesiológica en la justificación, como ya dije. Por ende, creo que una perspectiva vertical, en el que el énfasis está puesto en la relación de Dios y la comunidad, o más precisamente entre Dios y los individuos que forman parte de esa comunidad, es la forma más correcta y precisa de entender el artículo de la justificación, siempre en el contexto de una relación forense con características y consecuencias reconciliadoras. Hay muchas cosas interesantes en Wright. Le animo a que no le tengan miedo a leer a personas que piensen a lo mejor distinto que usted, pero como en todo, inclusive con la gente que piensa igual a usted, debe tener cuidado, observar bien y, como decía el apóstol, tomar lo bueno y desechar lo malo. Así que yo sé que usted puede tener la capacidad de hacer aquello, sobre todo guiado por el Señor. Y con esto me gustaría terminar este último episodio, o sea, este primer episodio. Ya lo estoy terminando. No va a ser el último. No va a ser el último. Terminar, bueno, el primer episodio, esperando que les guste. Cuando lo publiquemos, luego compártalo usted ahí, converse con sus hermanos, hermanas respecto a esto. Si tiene alguna duda, la puede hacer por interno. Y también le estaremos avisando de cuando hagamos un siguiente, cuál va a ser el tema, para que también pueda enviar las preguntas que considere pertinentes. Y esperar que haya sido de edificación y de beneficio para ustedes. Ya que hemos citado bastante el libro de Mauricio, también les recomiendo conseguir el libro de Mauricio, La Justicia de Dios Revelada, ahí con Publicaciones Querigma. Yo sé que usted lo puede encontrar en distintos lugares, en distintos países, así que le animo a adquirirlo, a leerlo, y si tiene cualquier duda, a consultar directamente con Mauricio, que yo sé que estará contento de recibir sus inquietudes. Así que desde ya, que el Señor les bendiga. Gracias, Mauricio, por tu tiempo, por poder compartir también de lo que el Señor te ha ido enseñando en todos estos años, y que el Señor bendiga a tu familia y a tu hijo y a tu congregación. Bueno, y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, y gracias por acompañarnos en
conversemos de la Biblia. Bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga.